correcto. Donald, pues, fue muy afortunado en su vida y esto es para su propio beneficio. Por supuesto, él empezó su negocio, $14,000 millones que su padre le prestó, y realmente él cree que cuanto más ayudas a los ricos, mejor estarás, y todo funcionará a partir de ese momento. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tengo una experiencia diferente. Mi padre era un pequeño empresario, trabajó arduamente y hacía telas para cortinas, las colocaba en largas mesas, y entonces ahí estaba y les ponía la pintura, y así siempre estaba él trabajando haciendo sus telas. Pienso que cuanto más podamos hacer para la clase media, más podemos invertir en ustedes, en su educación, en sus destrezas, en su futuro, y mejor estaremos y mejor podremos crecer. Es el tipo de economía que quiero que veamos. Sí, señor Trump, usted ha hablado de crear empleos, millones de empleos, y también de traer muchísimos empleos para los estadounidenses. ¿Cómo va a hacer que regresen las industrias para que regresen aquí aquellas que se han ido a otros países? ¿Le va a decir usted a los fabricantes estadounidenses que tienen que regresar? Bueno, antes de que empiece, me gustaría decir que mi padre también empezó con una empresa muy pequeña a principios del siglo y que hizo muchísimo dinero después. Y lo dije solamente por eso, porque es la clase de cosas que necesitamos en nuestro país. No sabemos qué está pasando con todos estos países, especialmente China, que está haciendo lo mejor. Lo que nos están haciendo es muy triste. Lo que tenemos que hacer es que hay que renegociar todos estos tratados, porque se están llevando nuestros trabajos, están haciendo cosas que francamente, que es un ejemplo, por ejemplo, con México. Están trabajando con un diferente sistema. Cuando nosotros le vendemos a México, es un impuesto. Y cuando nosotros nos lo venden a nosotros, son 60% más. Y cuando nosotros se lo venden, ellos nos lo venden a nosotros, no hay impuestos. Y esto ha pasado por años, pero los políticos no han hecho absolutamente nada. Y lo que no es justo. Creo, ¿está bien lo que está diciendo? Que bueno, porque estoy muy feliz. Es muy importante para mí. La secretaria Clinton, cuando ella empezó a hablar acerca de todo esto, fue muy recientemente. Yo lo empecé a hacer hace 30 años. ¿Y por qué no hizo estos arreglos mejores? Estos arreglos han sido muy inefectivos. Y es porque el hecho, la secretaria Clinton dijo que los políticos tenían que haber hecho esto por años, no solamente ahorita. Es por esto que estamos creando todo este movimiento, porque lo tenían que haber hecho hace años. Está afectando a nuestros trabajos, está afectando a nuestro país y la economía en general. Vean, $1,000 millones, no podemos hacerlo más. Sí, quisiera, ¿cómo hará usted que regresen los empleos a Estados Unidos, a los fabricantes, a los industriales? Pues la primera cosa que voy a hacer es que no se vayan los trabajos. Puedo mencionar muchísimas de ellas que se están yendo más que nunca. Y lo que están haciendo, está bien, se están yendo a otros países. Muy buena suerte. Pero si van a hacer que creen que van a hacer sus autos, sus aires acondicionados, sus galletas, y que después los van a traer a nuestro país sin pagar impuestos. No, lo que tienen que hacer es pagar los impuestos antes de venir, y los políticos nunca hicieron esto. Y han mostrado especial interés en que lo que estas compañías están haciendo, porque en muchísimos casos en otros países, lo que estoy diciendo es que tenemos que pararlos antes de que se vayan, y los tenemos que parar para que no se vayan, y ese es un gran factor. Un segundo, por favor, Hillary, sí. Hagamos un alto aquí un momentito. Recordemos dónde estábamos hace 8 años. Tuvimos la peor crisis financiera, la peor recesión de los 1930. Esto en gran parte se debió a políticas fiscales que rotaron impuestos para los ricos, para los pudientes, nos invirtió en la clase media, y entonces le quitaron la mirada a Wall Street también, y se creó una tormenta perfecta. De hecho, Donald fue una de las personas que realmente estaba alabando y celebrando esta crisis. Dijo, ojalá se colapse, porque ahí yo puedo empezar a comprar bienes raíces y puedo ganar dinero. Se llaman negocios. No. 9 millones de personas perdieron su empleo, 5 millones de personas perdieron sus hogares, y en $15 billones de la riqueza familiar se perdió. Ahora bien, hemos regresado de ese abismo y no ha sido fácil. Y entonces ahora estamos en el precipicio de tener una economía potencialmente mejor.
mejor. Pero lo último que necesitamos hacer es regresar a las políticas que nos fallaron para empezar. Y los expertos independientes han analizado lo que he propuesto y lo que Donald ha propuesto también. Y básicamente han dicho lo siguiente, que si su plan fiscal, que realmente aumentaría la deuda 5 billones de dólares y en algunos casos dejaría por fuera a las familias de la clase media en comparación con los ricos, y eso entrara en vigor, perderíamos 3.5 millones de empleos y también tendríamos otra recesión. Sin embargo, ellos han visto mi plan también y han dicho, si podemos hacer esto, bueno, yo pienso que lo voy a hacer, tendremos 10 millones de nuevos empleos, puesto que estaríamos entonces haciendo inversiones donde podemos hacer que crezca la economía. Por ejemplo, energía limpia. Energía limpia es la superpotencia del siglo XXI. Donald piensa que el cambio climático es una falsedad perpetrada por los chinos. No creo, yo dije eso. Yo sí creo que lo dijiste, lo has dicho. Nosotros tenemos que agarrar esto, tenemos que enfrentarlo aquí y en otros países. Podemos desplegar 500,000 más de paneles solares, energía limpia para los hogares, podemos construir también una red eléctrica. Eso, muchos empleos, mucha actividad económica. He tratado de ser muy específica sobre lo que podemos y debemos hacer, y estoy decidida a que vamos a hacer que la economía vuelva a moverse, desarrollando y construyendo sobre el avance que hemos tenido en los últimos 8 años, pero nunca regresando a lo que nos metió en tantos líos. Ella está hablando, yo me estoy dirigiendo en la construcción de las empresas en nuestro país. Ahora vean, yo soy un gran creador de la energía limpia y he puesto mucho esfuerzo en todo esto para evitar los desastres. Nuestro país está perdiendo demasiado en términos de energía y en términos de demasiadas cosas. Lo que tenemos que hacer es que esta deuda, es que la administración de Obama, desde el momento que entró, está cerca de 230 años y está dobleteando en solamente 8 años desde que he estado ahí. Les voy a decir esto. Nosotros tenemos que hacer un trabajo mucho mejor, manteniendo nuestro trabajo, teniendo mejores trabajos, teniendo estas compañías y creando nuevas compañías, porque no lo están haciendo. Y lo que tienen que hacer es, por ejemplo, en Michigan, vean en Ohio y vean en todos estos lugares donde tantas personas están perdiendo sus trabajos, sus compañías, y se están yendo, y yo les estoy preguntando, ¿qué han estado haciendo? Lo han estado haciendo por 30 años. ¿Por qué están pensando en estas soluciones ahora? Si lo están ya haciendo desde hace 30 años. Hay que pensar en las soluciones. Bueno, quiero decir algo. Yo voy a traer los trabajos de regreso. Ustedes no los pueden traer. De hecho, sí, lo he pensado bastante. Sí. Han sido 30 años. Bueno, no tanto como 30 años, por supuesto. Pienso que mi esposo hizo un trabajo bastante bueno en los 90s y hemos pensado de lo que ha funcionado y cómo puede seguir funcionando otra vez. Sí, lo he pensado, claro. Es el peor tratado de libre comercio que hemos tenido. Yo creo que todos tenemos la oportunidad. También en los 90s aumentaron los empleos. De hecho, hay que ver los hechos. Cuando estuve en el Senado, tuve varios tratos comerciales que se me presentaron y todos los pasé por la misma prueba. Crearán trabajos en Estados Unidos, elevarán los ingresos en Estados Unidos y también que de nuestra seguridad nacional. Algunos voté a favor, uno multinacional, y algunos voté en contra de ellos, porque yo tengo las mismas normas y estándares cuando veo estos tratos comerciales. Sin embargo, no supongamos que el comercio es el único reto que enfrentamos en la economía. Pienso que sí es parte del reto y he dicho que lo que voy a hacer, voy a tener un fiscal especial, vamos a llevar a la práctica, vamos a ver los acuerdos comerciales y vamos nosotros a ver esto. Cuando yo fui secretaria de Estado, aumentamos 30% las exportaciones, a China 50%. Entonces yo sé cómo realmente trabajar para que haya nuevos empleos y para que las exportaciones ayuden a crear nuevos empleos. Pero ¿por qué no lo han hecho en 30 años, en los últimos momentos? Le quiero decir que yo he sido senadora, como usted sabe, claro. Hillary, y yo también, su esposo firmó NAFTA, que es lo peor que ha pasado en la industria manufacturera de nuestro país. Han ido a Ohio, han ido a Pensilvania, han ido a cualquier lugar como secretaria Clinton.
exportación, donde la manufactura está muerta por cerca del 30%. NAFTA es el peor tratado que hemos firmado y que ha firmado nuestro país. Y ustedes quieren también aprobar este Tratado del Pacífico y está totalmente a favor de esto. Y no les importa lo malo que haya dicho de esto, pero saben que si ustedes no ganaron, esto lo prueba y nada acerca del NAFTA. Esto no es exacto, ¿eh? Yo me manifesté en contra realmente y cuando se presentaron los términos y condiciones, incluso escribí al respecto. Y que fue el mejor tratado que han firmado. Bueno, y después dijo que estaba ahora que sé que usted vive en su propia realidad, eso no son los hechos. Los hechos son que yo dije que esperaría que fuera un buen acuerdo, pero cuando se negoció, yo no fui responsable de esta negociación y concluí, incluso lo escribí, estuve escribiendo al respecto. Sí, bueno, no. Permítanme decirles, permítanme decirle que hay varias cosas, que hay diferentes puntos de vista sobre lo que es bueno para nuestro país, nuestra economía y nuestro liderazgo en el mundo. Y pienso que es muy importante analizar lo que necesitamos hacer para que avance la economía una vez más. Es por eso que digo nuevos empleos con mayores ingresos, inversiones, no más recortes fiscales que aumenten 5 billones de dólares a la deuda. No, claro que sí tengo un plan. He escrito un libro que se llama Stronger Together, que significa más fuertes juntos. Claro, usted lo puede leer, señor Trump, y necesitamos tener crecimiento fuerte, justo y crecimiento sostenible. También necesitamos ver cómo ayudar a las familias a equilibrar las responsabilidades en casa y la responsabilidad en las empresas. Entonces tenemos, digamos, un conjunto de planes muy robusto y las personas han trabajado en estos planes y han concluido y han analizado y dicen que mi plan crearía 10 millones y el de ustedes nos haría perder 3.5 millones de empleos. De los peores son planes diferentes. Van a punto de tratado que va a incrementar los impuestos y van a quitar los negocios y las regulaciones son un desastre y van a incrementar estas regulaciones. Y por cierto, mi plan de impuestos es el mejor que ha habido. Va a crear una cantidad enorme de trabajos. Las regulaciones, es momento para que también empiecen con los trabajos. Cuando voy alrededor, les estoy diciendo, cuando voy a cualquier lado, cuando estoy ahí, a pesar de estos pagos de impuestos, esto es de gente que trabajan. El hecho es que están cortando las regulaciones. Estas regulaciones que tienen y estas nuevas compañías no pueden formarse. No hay nuevas compañías que puedan formarse debido a estas regulaciones que tienen, que lo están haciendo inclusive peor. Yo voy a cortar estos impuestos para que pueda regularse y así se termina la historia. Una pausa, por favor, candidatos. No. Yo quiero contestar esto. Por favor, deme derecho a réplica. Sí, yo sabía que había muchas de estas acusaciones, argumentaciones, etcétera, pero bueno, en mi website, hillaryclinton.com, ahora tenemos este sitio para estar revisando los hechos. Si ustedes quieren revisar los hechos, visiten mi sitio en la red, por favor. Y también pueden visitar el mío. Sí, ustedes verán que no voy a agregar ni un centavo a la deuda, sin embargo, sus planes agregarían 5 billones de dólares a la deuda. Yo he estado proponiendo también recortar regulaciones para las pequeñas empresas, para que sean más transparentes, y esto lo pagaría aumentando los impuestos para los pudientes, porque ellos realmente han tenido todas las ganancias económicas y pienso que ya ha llegado el momento de que los ricos y las corporaciones participen para poder compartir esta situación en que vivimos. Permítanme, señoras y señores, permítanme, yo tengo la palabra. Pueden ir a mi Quisiera website, hacer una pregunta. Ahí van a poder ver que los 3 billones de dólares en mi website, y pueden ver que no hay mucha diferencia de la manera en que están financiando a ISIS, y también lo pueden ver en mi sitio, y me gustaría empezar también con eso. Perdón, el siguiente segmento continuará este tema. Yo tengo un plan, por supuesto. Tú le estás diciendo al enemigo todo lo que quieren escuchar. No te estoy diciendo eso. Tú estás haciendo le estás haciendo a los enemigos. ¿Por qué no están peleando contra ISIS?
Por favor, revisen en mi sitio en la red los hechos, los verdaderos hechos. Bueno, ya hablamos sobre la prosperidad, pero hablemos de cuestiones de impuestos. Hay dos cosas importantes, diferencias importantes. Usted habla de un aumento fiscal, secretaria Clinton, y usted habla de recortes fiscales para los pudientes. Entonces, ahora, la pregunta es para usted. Bueno, realmente estoy llamando para hacer un mejor trabajo para esta cantidad de trabajos, para que los podamos crear. Me estoy yendo con todas estas personas que apenas que no están recortando los impuestos a la gente pudiente, sino a la gente de la clase media. Y cuando estas personas gastan billones de dólares en compañías y cuando traían 2.5 billones de dólares de regreso, y cuando quieren ver este dinero y cuando los políticos como la secretaria Hillary Clinton quieren traer esos estados y quieren recortar los impuestos, pues obviamente no se ven. Es algo muy malo, y lo que están haciendo es que se están yendo de nuestro país, y créanlo o no, se están yendo porque los impuestos son muy altos y que muchos de ellos tienen muchísimos dinero, pero lo están trayendo fuera del país y luego lo están trayendo dentro de Estados Unidos porque no pueden hacerlo de otra manera. Se están yendo de nuestro país para tener su dinero de regreso, porque no lo pueden hacer dentro de Estados Unidos, porque están viendo un sistema crítico en los impuestos. Tenemos un presidente que no se puede sentar alrededor de la mesa y poderlos hacer aprobar algo. Los republicanos y los demócratas están de acuerdo que se debe hacer algo, y que son probablemente como 5 billones de dólares para poder controlar todo este sistema. Y con nuestro liderazgo están entrando aquí muy rápido y podemos hacer en estos cinturones de pobreza que existen en el país, y sería increíble, pero no tenemos liderazgo, y honestamente esto empieza con la secretaria Clinton. Secretaria Clinton tiene 2 minutos con la misma pregunta para entonces defender su posición. Sí, creo que para fin de esta noche yo voy a ser culpable de todo lo que jamás ha sucedido en este país, ¿verdad? Bueno, sí, como usted dice, ¿por qué no, verdad? Bueno, pues, entonces únanse a este debate diciendo cosas más locas, por favor. Sí. No son locuras. No, pero déjeme decir esto, por favor, déjeme hablar, por favor. ¿Qué le puedo decir? Sí, por favor, secretaria Clinton. Empecemos otra vez el reloj, Lester. Hemos analizado sus propuestas fiscales. No veo cambios en las tasas fiscales corporativas, las propuestas a las que usted se está refiriendo, digamos, que haría repatriación, el regreso de dinero que anda en otros países. Sí, entonces, ¿no lo leíste? Yo de hecho apoyo eso, de tal suerte que funcione, ¿verdad?, para nuestra economía. Pero cuando veo lo que usted ha propuesto, usted tiene lo que se llama esos vacíos, esos resquicios. Trump, usted propone esos intersticios, Trump, los beneficios para su familia. Y cuando vemos, por ejemplo, cuando vemos lo que está sucediendo, es decir, Trump para arriba y el goteo para los de abajo, ¿verdad? Ese es el problema que nos ha metido en el lío en el que nos metimos 2008-2009. Cortar los impuestos para los ricos no ha funcionado, y entonces muchos ricos lo saben, son inteligentes y lo saben, y dicen, necesitamos hacer más para hacer las contribuciones que debemos hacer para reconstruir la clase media. Yo no pienso que de arriba hacia abajo funcione, yo pienso que reconstruir e invertir en la clase media, es decir, que los estudiantes no paguen la colegiatura y puedan tener una educación, ayudar a las personas a refinanciar sus impuestos, sus deudas de colegiaturas en las universidades. Ese es el tipo de cosas que realmente van a nutrir la economía. Es decir, crecimiento amplio, incluyente es lo que necesitamos, no más ventajas para las personas que están arriba. Vayan con los políticos. Siempre eso es lo mismo con los políticos, mucha charla, pero nunca hacen nada, nunca pasa nada. Nuestro país está sufriendo porque a la gente le gusta gente como la secretaria Clinton, pero en términos de trabajo y en términos de lo que está pasando, vean, tenemos la peor economía que hemos tenido desde la Gran Depresión, y créanme, estamos en una burbuja ahora, y la única cosa que se ve bien en estos momentos es acerca de intereses
que están subiendo, que están incrementando. Tenemos una gran burbuja horrible y tenemos que ser bastante cuidadosos porque se están haciendo cosas políticas. De este hecho, que el hecho que se está haciendo políticamente, pero en este nivel, créanme, el día que Obama se vaya y cuando se vaya, cuando usted no esté en la Casa Blanca, cuando se eleven las tasas de intereses, muy malas cosas van a pasar porque ellos no están haciendo su trabajo. El hecho es que están volviéndose mucho más políticos que la secretaria Clinton. Señor Trump, estamos hablando de la carga que los estadounidenses tienen que pagar. Usted no ha presentado su declaración de impuestos. Muchísimos ya lo hicieron durante décadas. Los electores lo hacen todos los meses. Entonces, sí, ¿a quién se le debe el dinero? Digamos, entonces, si hay conflicto de intereses, ¿los estadounidenses no tienen derecho? No me interesa. La verdad es que es una rutina al respecto y tan pronto termine lo haré. Pero van a saber más de mí, de Donald Trump, en las elecciones federales y cerca de más de 100 páginas acerca de mi estado fiscal. Y de hecho, vean el día de hoy. Donald Trump está cerca de $600 millones el pasado año. Me van a decir los televidentes que están bastante sorprendidos, pero son el tipo de cosas que el país necesita, porque tenemos un país que está lastimado tan mal, que ha sido lastimado por cada país en el mundo, que en este tipo de pensamiento que necesita el país. Lester, tenemos este déficit de que todos los países con los que estamos haciendo negocios, muchísimo dinero se está perdiendo. ¿Y qué está pasando con todo esto? Tenemos gente que está actuando políticamente y que las cosas no pasan. Bueno, permítame. Hacienda, acá en Estados Unidos, le está pidiendo que usted haga su declaración. Usted dice que tiene una auditoría, pero la pregunta, ¿el público tiene el derecho? Te estoy diciendo, te lo voy a dejar saber. He estado en el camino casi por 60 años y conozco muchísima gente riquísima y que yo lo puedo hacer cada año. En ningún sentido me estoy quejando. Es mi sentido de vida, es mi forma de vida. Pero otra gente la hace. Lo que tenemos es una situación en este país que tiene que ser tomada en cuenta. Voy a dejar saber mi declaración de impuestos con mis abogados cuando ella también deje saber sus más de 30,000 correos que fueron escritos por ella. El día que ella haga esto, yo también voy a poder dar mi declaración de impuestos. Les voy a decir algo, que sin afectar esto que estamos viendo, sin que lean los periódicos, casi todos ustedes no pueden ver todo este tipo de cosas, pero que voy a ir acerca de esto hasta que ella no hable de sus correos. Es no negociable, porque ella borró cerca de 30,000 correos. Díganme, permítanme, por favor, les pedimos silencio al público, por favor, secretaria Clinton. Pienso que acabas de decir y dar otro ejemplo de lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Durante 40 años, todo mundo que ha sido candidato a la presidencia ha presentado su declaración de impuestos, es decir, 39, 40 años de nuestras declaraciones se han presentado. Conocemos que el sistema fiscal no dice que hay provisión para dar a conocer tus impuestos cuando estás bajo auditoría. Entonces, ¿por qué no haces tu declaración de impuestos? Creo que hay un par de razones. Quizá que no sea tan rico como dice que es. En segundo lugar, quizá no sea tan caritativo como dice que es. En tercer lugar, no conocemos todos sus tratos comerciales y de negocios, pero se nos ha dicho a través de reportes de investigación que debe unos $650 millones a Wall Street y a bancos extranjeros. O quizá no quiere que el pueblo estadounidense, todos los que están viendo esto esta noche, que no ha pagado nada de impuestos federales, porque los únicos años que alguien jamás ha visto fue un par de años cuando tuvo que hacerlo, entregarlo a autoridades estatales porque quería abrir un casino, y ahí mostró que no había pagado ingresos sobre la renta federal. Cero impuestos, cero para las tropas, cero para los veterinarios, cero para las escuelas, ceros para la atención a la salud. Y pienso que probablemente no se siente tan entusiasta el señor, ¿verdad?, sobre que nuestro país vea cuáles son las razones verdaderas, porque hay
allí debe haber algo realmente importante, incluso terrible, que está tratando de esconder. Y también esta revelación, esta declaración financiera, no te dan las tasas fiscales, no te dan todos los detalles de una declaración de impuestos. Y entonces me parece que esto es algo que el pueblo estadounidense merece ver, y no tengo alguna razón para creer que jamás vaya a hacer su declaración fiscal. Y porque hay algo que está ocultando, está escondiendo, y tenemos que seguir adivinando qué exactamente está escondiendo. Pero pienso entonces que la pregunta sería, ¿alguna vez, para acercarse a la Casa Blanca, qué serían estos conflictos? ¿A quién le debe el dinero? Bueno, le debe a ustedes la respuesta a estas preguntas. Y también él planteó la cuestión de sus correos electrónicos. Si quiero responder, cometí un error utilizando un servidor privado, sí. Y una vez más, si lo tuviera que hacer, lo haría de manera diferente. Pero no voy a presentar excusas con un error, y yo me hago responsable de esto. Fue más que un error. Eso fue hecho a propósito. Eso no fue un error, fue hecho a propósito. Cuando tienes a tu staff checando cada minuto, checando todo lo que hacen y que no está persiguiéndote, y cuando tú lo mandas desde un servidor ilegal, creo que es una desgracia. Y créanme, este país cree que realmente es una desgracia. Respecto de mis impuestos, y te puedo decir que yo tengo esta reposición fiscal. Y otra cosa, soy extremadamente cuidadoso cerca de muchos amigos míos que saben mis negocios, saben que tengo muchísimo dinero, y estos edificios están en cuestión. Y ni siquiera fue como una historia, para ser honesto con ustedes, cerca de 3.9 billones de dólares, pero no son, es mucho menos que eso. Pero te puedo tener una lista de bancos, si te puede ayudar. Es una lista de bancos, de instituciones legales. Muy rápidamente, estoy en regulación y tengo un ingreso tremendo, y no es una forma de hacerlo. Es sobre el tiempo de que este país se merece a alguien que lo pueda correr. Estamos hablando de las deudas de cerca de 3,000 millones de dólares, y que los papeles no están buenos, y que todo está en buena forma, y que estamos hablando como si fuéramos un país de tercer mundo. Estamos hablando de Kennedy, estamos hablando de todas estas personas. Y pueden ver todo eso que vienen de China, de estos también que llegan por los aeropuertos, y que venimos desde un país de tercera clase. Estamos hablando de 20 billones de dólares, y que es un desastre, y cerca de 6 billones de dólares en Medio Oeste, acuerdos de diferentes recursos. Y podemos, con ese dinero que se está gastando en el Medio Oeste, podríamos reconstruir todo nuestro país. Y es que la secretaria Clinton ha causado todos estos problemas, este tremendo problema, donde nuestra nación está realmente lastimada, y que el país podría estar construyendo aeropuertos, túneles, nuevos hospitales, escuelas, y que no tenemos el país porque están gastando muchísimo dinero debido a tus ideas. Y quizá porque usted no ha pagado ingresos sobre la renta, no ha pagado sus impuestos a nivel federal. La otra cuestión que es muy importante, si su argumentación principal para ser presidente de Estados Unidos es su negocio, hablemos al respecto. Su gerente de campaña, su director de campaña, dice que usted ha construido muchísimos negocios a expensas de los pequeños. Sí, yo he conocido a muchas de las personas que realmente se han paralizado por usted y sus negocios, Donald. He conocido a personas que lavan platos, lavaplatos, instaladores de cristales, de mármol, de cortinas, como mi padre. He conocido a muchos, a los que ustedes se han negado a pagar cuando terminaron el trabajo en sus negocios, el trabajo que usted les pidió que hicieran. Tenemos un arquitecto en el público que diseñó uno de sus campos de golf. Es una instalación bella, inmediatamente fue puesta al uso, pero usted no le pagó a él, no le pagó lo que a él se le necesitaba pagar, lo que él estaba cobrando. A lo mejor
no hicieron un buen trabajo y no estoy satisfecho con su trabajo. Lo que sucede no. Hay miles de personas que usted ha robado durante su vida de negocios, es decir, no merecen algún tipo de disculpa de alguien que ha dado su mano de obra, que ha dado a usted lo que han producido y usted no les paga. Bueno, mi padre, qué bueno que nunca tuvo un negocio con usted, él tuvo y nos dio una buena vida de clase media para nosotros, pero él esperaba entonces que los acuerdos fueran respetados por ambas partes. Eso hacía mi padre. Cuando hablamos de sus negocios, usted ha tomado la bancarrota, se ha declarado más bien en bancarrota 6 veces. Bueno, ¿qué podemos decir? Hay muchísimos empresarios que jamás han declarado bancarrota. Usted se llama el rey de la deuda, habla de apalancamiento, incluso ha sugerido en una ocasión que trataría de negociar hacia abajo la deuda nacional de los Estados Unidos. Bueno, pues a veces no hay una transferencia directa de destrezas, de capacidades de los negocios al gobierno, pero a veces lo que sucede en los negocios es realmente muy malo para el gobierno, sí. Y entonces tenemos que pensarlo cuidadosamente. En nuestras palabras, he creado una increíble compañía que se ha establecido en diferentes partes del mundo, más allá de los Estados Unidos, en Europa y en diferentes países. Y es una increíble compañía, pero en ocasiones, cuatro veces usamos ciertas leyes ahí, y cuando la secretaria Clinton habla de gente que no fue pagada, primero que nada, sé que ella tiene un muy buen salario sobre estas leyes de la nación y sin embargo no cambió estas leyes para que estas leyes de la nación, para que cuando yo pueda abrir una compañía, porque mis obligaciones ahora es conmigo, con mi familia, con mis empleados, para mis compañías, y es lo que hago. Lo que ella no está diciendo es que decenas de personas están muy felices conmigo y me hablan. Y aquí hay un ejemplo. Acabo de abrir en Pensilvania, en la avenida Pensilvania, una casa, y no lo tengo solamente en una semana, en un sentido. Vamos a abrir o también una oficina postal abajo del presupuesto, bajo este horario, y esto es lo que este país debería de estar haciendo. Estamos construyendo cosas por debajo del costo y de lo que está pasando. No tenemos no tenemos gente que sepa lo que están haciendo. Este presupuesto está mucho más largo porque no tenemos gente de lo que está haciendo y cómo comprarlo. En Trump International está muy por debajo del presupuesto y también del calendario, y estamos dispuestos a hacerlo para nuestro país. Vamos un poquito retrasados. Pasemos al siguiente segmento para hablar sobre el rumbo, la dirección. Hablemos de la raza. Sí, varios estadounidenses dicen que las relaciones entre razas están muy mal, en un nivel más bajo en muchas décadas, balaceras, tiroteos, policías que matan a ciudadanos, lo hemos visto en Charlotte y en muchos otros lugares. Entonces, ¿cómo van a puentear ustedes esta brecha tan amarga? ¿Cómo van a curar ustedes esta división? Tienes razón. La raza sigue siendo un reto significativo en nuestro país. Desafortunadamente, cuestiones de raza obviamente determina demasiado dónde viven las personas. Por ejemplo, determina qué tipo de educación tienen las personas, las escuelas públicas a las que van, y sí, claro, determinan cómo se les trata en el sistema de justicia penal. Hemos visto estos ejemplos en Tulsa y Charlotte, terribles ejemplos. Tenemos que hacer varias cosas simultáneamente. Tenemos que restaurar la confianza entre las comunidades y la policía. Tenemos que trabajar para asegurarnos de que nuestras fuerzas policíacas usen la mejor capacitación, entrenamiento, técnicas, que estén bien preparadas para utilizar la fuerza solamente cuando sea necesaria. Todo mundo debe ser respetado, quiero decir, por la ley, y todo mundo debe respetar la ley. Este no es el caso en este momento en muchos de nuestros vecindarios.
en muchas de nuestras comunidades. Desde el primer día de mi campaña hablé de reforma de la justicia penal. Presenté una plataforma que me parece que una vez más puede remediar algunos de los problemas que tenemos en este rubro. Pero también tenemos que reconocer que aparte de los retos que enfrentamos en relación con las fuerzas policíacas, hay muchos policías muy valerosos que quieren la reforma. Tenemos que unificar a las comunidades para empezar a trabajar en todo esto como una meta mutua. Y tenemos también que quitarle las armas en las manos de personas que no las deben tener en sus manos. Esta epidemia de armas es la causa principal de hombres afroamericanos, de jóvenes, más que cualquier otra causa. Tenemos que hacer dos cosas, como dije, restaurar la confianza, trabajar con la policía, asegurarnos de que respeten a las comunidades y las comunidades a ellos. Y tenemos nosotros que enfrentar la plaga de la violencia armada, que es un contribuyente a muchos de los problemas que estamos viendo. Señor Trump, 2 minutos. ¿Cómo curamos esta división? Primero que nada, secretaria Clinton, no quieres utilizar un par de palabras, y esto es ley y orden. Nosotros necesitamos ley y orden. No la tenemos. Y no la tenemos en el país. Y cuando yo veo lo que está pasando en Charlotte, en una ciudad que amo, en la ciudad en la que tengo inversiones, en una ciudad que está pasando por muchísimo, yo la verdad es que pudiera estar mencionando diferentes ciudades. Necesitamos ley y orden en nuestro país. Y como ustedes saben, este patrocinio de la policía vinieron, y tenemos estos patrocinios para casi todos los grupos policíacos en los Estados Unidos. Tenemos una situación donde tenemos en estas ciudades, estas poblaciones que están viviendo realmente en el infierno, porque es demasiado peligroso. No pueden salir a las calles sin que sean disparados. En Chicago, por ejemplo, tienen miles de disparos desde enero 1. Y puedes pensar qué es lo que está pasando, qué estamos haciendo en nuestro país, y tenemos que parar la violencia, tenemos que traer de nuevo la ley y la orden en lugares como en Chicago, donde muchísimas personas han muerto por balaceras desde Barack Obama, desde que se hizo presidente. Muchísimas personas han muerto, han sido asesinadas en Chicago. Debemos traer la ley y el orden de nuevo en lugares como en Chicago, donde han trabajado bastante bien. Giuliani está aquí, nos puede hablar de Nueva York, y tenemos que quitarle las armas a los criminales. Tenemos bandas que están corriendo en la calle, y muchísimas casas están ilegalmente aquí, migrantes ilegales que tienen armas y que están disparando a personas, y los tenemos que parar, y tenemos que ser muy vigilantes, y tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo. Justamente ahorita nuestra policía en muchísimos casos no saben qué es lo que deben de hacer, y tenemos que proteger a estas ciudades, porque la gente afroamericana, estas comunidades afroamericanas están subestimadas por el crimen. Ya se terminaron sus 2 minutos. Quisiera hacer una pregunta de seguimiento sobre las cuestiones inconstitucionales. Por ejemplo, en Nueva York estamos hablando de la situación de los afroamericanos y los hispanos. Mucho después, un juez que estaba muy en contrario de la policía fue tomado de ella y fue tomado en contra del caso. Y si tú miras a ella, pasa lo mismo en diferentes partes del país. Entonces de que es un perfil racial. El argumento es que tenemos que quitar las armas de este país, de estas personas que no las deberían de tener, porque son malas personas. Cuando tienes 300 balaceras en Chicago desde 1 de enero, y cuando tienes más de 4,000 personas que han sido asesinadas desde el inicio de la presidencia del presidente Barack Obama, sabes que estás en riesgo, y es que necesitas una mejor policía, necesitas una mejor comunidad y una mejor relación con la policía. Por ejemplo, en Chicago, que es terrible.
Pero cuando ves, bueno, Chicago no es lo único, cuando ves a diferentes lugares, necesitas una mejor relación. Estoy de acuerdo con la secretaria Hillary Clinton, que necesitas una mejor relación entre la policía y las comunidades, porque muchas veces no es buena. Cuando te das cuenta en Dallas que las relaciones, por ejemplo, son muy malas, y cuando algo pasa, cuando en una ciudad tan hermosa como Dallas, donde las 5 policías fueron asesinados, están pasando cosas malas. Sí, secretaria Clinton. Escucha, lo que necesitamos es ley y orden. Y necesitamos ley y orden en estas ciudades, porque la gente más afectada de lo que está pasando son los afroamericanos y también la gente latina. Y es muy injusto para ellos que nuestros políticos están permitiendo que pase esto. Sí, secretaria. He escuchado a Donald decir esto en sus mítines. Realmente es muy infortunado que haya él pintado un panorama tan sombrío, tan negativo de las comunidades afroamericanas en el sur, porque hay una gran vitalidad, las empresas de afroamericanos que dan empleos, las oportunidades que tantas familias tienen, están trabajando para proveer para sus familias. Hay muchísimo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos y apoyar y elevar y edificar, pero siempre tenemos que asegurarnos que las personas estén seguras. Hay maneras correctas de hacerlo y también hay maneras ineficaces. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, es inconstitucional, por supuesto. En parte, estamos hablando de inconstitucionalidades porque fue ineficaz, porque estas medidas no hicieron lo que tenían que hacer. Yo sí creo en la policía comunitaria y, de hecho, estamos hablando de mitad de las delincuencia, cómo se ha reducido de lo que era en los 90. No queremos que aumente la tasa de delincuencia y criminalidad. Hemos tenido 25 años de muy buena cooperación, sin embargo, hemos tenido problemas, consecuencias inintencionadas. Demasiados afroamericanos y latinos terminaron en la cárcel por crímenes, delitos no violentos, y es un hecho que si tú eres un joven afroamericano y haces lo mismo como hombre blanco, hay más probabilidad de que te arresten, de que te acusen, te sentencien y te encarcelen si eres afroamericano. Tenemos que enfrentar el racismo sistémico en nuestro sistema de justicia penal. No solamente podemos decir ley y orden, tenemos que decir, tenemos que enfrentar y presentar un plan que vaya a hacer que las personas sean bien tratadas en este sistema, que cumplan sentencias menores. Hay personas encarceladas durante mucho tiempo por pocas cosas. Necesitamos tener los programas necesarios. Qué bueno que estamos terminando las prisiones privadas a nivel federal, ojalá se haga a nivel estatal. Tenemos que tener una motivación de utilidades para que ya no haya entonces estas personas en las cárceles. Hay muchas maneras de trabajar así. Creo que el sentido común en las medidas contra las armas son importantes, y pienso que Donald está apoyando esto junto con el lobby de las armas. Tenemos demasiadas armas militares en las calles y hay muchos lugares. Nuestros policías no tienen suficientes armas. Necesitamos revisiones, necesitamos registros, necesitamos que las armas no estén en las manos de los que causan daño. Y finalmente necesitamos aprobar una prohibición de cualquiera que esté en la lista de terroristas que no compren armas. Si eres demasiado peligroso para volar, eres demasiado peligroso para comprar un arma. Tenemos que hacerlo de manera bipartidista. Sí, hacer todo lo posible entonces para aumentar vigilancia policíaca. ¿Piensan ustedes que hay un prejuicio? Yo pienso que este prejuicio es un problema para todos, no solo para la policía. Pienso que desafortunadamente muchos en nuestro gran país llegan a conclusiones sobre los demás y los otros. Y pienso que todos debemos preguntarnos difíciles preguntas, es decir, ¿por qué siento esto? ¿Por qué me siento así? En relación con la vigilancia policíaca que puede tener consecuencias fatales, dije que en mi primer presupuesto colocaríamos dinero en ese presupuesto para ayudarnos a enfrentar entonces este prejuicio policíaco, reentrenando a nuestros policías. Me he reunido con jefes policíacos con mucha experiencia hace unas semanas. Ellos aceptan, tienen muchas preocupaciones. La salud mental es una preocupación grande
porque muchos policías tienen que manejar problemas de salud mental muy terribles allá en la calle. Ellos quieren apoyo, quieren más entrenamiento, más capacitación, más equipo, y pienso que el gobierno federal podría estar en condiciones de ofrecerlo. Me gustaría responder a esto. Primero que nada, estoy de acuerdo en que mucha gente que quieren ver menos violencia, y estoy totalmente de acuerdo con ustedes, y sobre todo de esta lista de armas que hay, y que muchos de ellos son muy buenas personas y que se están refiriendo a la segunda enmienda, y hay que revisar mucho más fuerte esta lista donde las gentes, y los vamos a ayudar a tenerlos de manera legal, pero tengo que estar de acuerdo con ella. Pero me gustaría traer a la mesa que usted fue a favor acerca de traer todo esto de este horrible crimen que se están llevando a cabo, pero creo que fue una cosa terrible de decir cuando viene o cuando se habla acerca de las armas, y que estamos quitando las armas de las bandas o de la gente peligrosa que las pueda usar. Yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo de que podemos decirlo, pero no creo que en Nueva York puedan parar el riesgo de que 2,000 personas o 2,000 asesinatos puedan traer son demasiados asesinatos. Que tiene que ser bueno. Es muy difícil de creer. Es que cerca de 500 asesinatos fueron determinados por precisamente por este tremendo impacto que ha tenido la seguridad en Nueva York, que ha tenido una mejor creencia, y cuando dice que no tiene un impacto, y realmente lo tiene. Sí, también sería justo decir, cuando hablamos de los alcaldes, que bajo el actual alcalde se ha reducido la tasa de delincuencia. Sí, Nueva York ha hecho un trabajo excelente, y le doy este crédito y lo reconozco. En general, 2 alcaldes, 2 jefes policíacos han hecho todos estos logros. Ha funcionado muy bien, y hay otras comunidades que necesitan unificarse para hacer este trabajo. Mire, un asesinato es ya demasiado, ¿verdad? Pero sí es importante que aprendamos de lo que ha sido eficaz en el pasado, y que no pasemos a cosas que suenan muy buenas, pero que realmente no tuvieron el tipo de impacto que quisiéramos que tuvieran. ¿Quién está en desacuerdo con que las comunidades estén seguras? Pero agreguemos también que nadie debe estar en desacuerdo sobre respetar los derechos de jóvenes, hombres jóvenes que viven en esas comunidades y vecindarios. Necesitamos hacer un mejor trabajo para trabajar una vez más con las comunidades religiosas, de negocios empresariales, y con la policía para enfrentar este problema. Esta conversación tiene que ver con cuestiones de raza. Si quisiera decir, por favor, por favor, responda usted. Sí. Mira, la comunidad afroamericana ha sido dejada atrás por todos los políticos. Casi siempre en estas elecciones, siempre dicen, nos vemos después, nos vemos en 4 años. La gente afroamericana, la comunidad en estas ciudades ha sido tan maltratada que han sido abusadas y utilizadas para obtener votos por los políticos, porque es lo que han hecho por muchísimos Señor años. Trump, permítame que lo interrumpa. Y les voy a decir una cosa. Si ven en estas ciudades, acabo de ir a Filadelfia, acabo de ir a todos estos lugares, y tú decidiste estar en casa, y está bien. Pero he estado en todos los lugares y he conocido a una de las mejores personas que jamás haya conocido en mi vida en estas comunidades, y están muy enojados acerca de todo lo que los políticos les han dicho, y acerca de todos los políticos que no les han cumplido. Pienso que Donald me acaba de criticar por prepararme para este debate. Y sí me preparé. ¿Y sabe qué más? ¿Para qué más me preparé? Me preparé también para ser presidenta. Y pienso que eso es algo muy bueno, ¿verdad? Sí, usted ha dicho que entonces usted cuestionó el nacimiento del presidente Obama, y en las últimas par de semanas usted también dice, bueno, sí, ya dijo que sí, el presidente nació en Estados Unidos. Me refiero al presidente Obama. Es muy sencillo de decir. Cindy Blumenfield trabajó para la campaña y fue un amigo muy cercano de la secretaria Clinton, y ella, escuché, y también fue parte de su campaña,
cuando ella fue y durante la campaña en contra del presidente Obama, trabajó muy fuerte, y pueden ir y pueden checarlo y lo pueden ver en el pasado. Fue en todas partes diciendo que esto había pasado, y Thomas Dolson dijo, una reportera totalmente respetable, para encontrar, fue a Kenia para encontrar que el presidente, y ella encontró un certificado, y cuando yo me envolví en todo esto, no fallé acerca de este certificado. Y te voy a decir por qué estoy diciendo todo esto, porque quiero derrotar a ISIS, y porque quiero crear trabajos, me quiero subir porque quiero construir una mejor frontera, y me quiero subir porque son cosas importantes para mí y cosas que son muy importantes para el país. Permítame decirle, si el acta de nacimiento se presentó en 2011 y usted continuó diciendo y continuó cuestionando la legitimidad del nacimiento del presidente Barack Obama, 2012, 2013, 2015, ¿qué le hizo cambiar de parecer? Nadie la presionó, la verdad es que nunca le importó, hasta este momento que estás preguntando esto, pero yo fui el primero que produjo un certificado y creo que hizo un buen trabajo. La secretaria Clinton también fue por eso, pero creo que todos los pues lo pueden ver. Cindy Foreman es una reportera. Tienen que verlo en CNN. En la semana pasada, la entrevista con este encargado de la campaña de Hillary Clinton, pero ella, cuando dijo que debía traer los trabajos, dijo que no los podía producir. Disculpe, sí, le permitiré que responda, pero estamos hablando de un saneamiento, una sanación racial. No dije nada, fue muy insignificante. Lo dije no lo dije, pero nada más déjame decirte, cuando estamos hablando acerca de esto, creo que he desarrollado una muy buena relación cerca de los últimos años con la comunidad afroamericana, y creo que lo pueden ver. Y me siento que realmente quieren que yo sea su presidente, y creen que yo he hecho un buen servicio, no solamente para el servicio, sino también para el presidente, y que para él producir un bienestar. Secretaria Clinton, escuchen ustedes lo que acaban de oír. Y claramente, tal como Donald acaba de aceptarlo, sabíamos que aquí vamos a estar aquí y que Lester nos iba a hacer estas preguntas. Eso lo sabíamos. La cuestión racista, si el presidente Obama nació o no en Estados Unidos. Pero no lo podemos ignorar tan fácilmente, este tema. Él realmente ha iniciado su actividad política con base en esta mentira racista sobre nuestro presidente, diciendo que no era ciudadano estadounidense. Hay absolutamente no hay ninguna evidencia, pero él persistió año tras año porque algunos de sus simpatizantes, personas que él estaba tratando de traer a su redil, lo creían, no lo querían creer. Pero recordemos, Donald empezó su carrera allá por 1973 con una demanda federal por discriminación racial, porque no le alquilaba departamentos en sus desarrollos habitacionales afroamericanos, y se aseguraba que las personas que trabajaban con él entendieran que esa era la política. De hecho, tuvo que enfrentar 2 demandas judiciales del Departamento de Justicia. Entonces tiene una larga trayectoria, una larga experiencia en conducta racista, y esta cuestión del nacimiento del presidente Obama es algo muy dañino. El presidente Obama es un hombre de gran dignidad, y yo sé cuánto le molestó, cuánto le preocupó, le molestó que esto se repetía, que se estaba utilizando en su contra. Pero quisiera recordar lo que Michelle Obama dijo allí en su asombroso discurso en la Convención Nacional Demócrata, cuando dijo: cuando ellos pegan abajo, nosotros vamos arriba; cuando nos dan golpes bajos, nosotros nos vamos hacia arriba. Y es lo que hizo exactamente el presidente Obama. ¿Quisiera usted responder? Primero que nada, me gustaría ver cómo me he preparado
cómo lo ha tratado a Barack Obama con un terrible disrespeto. Y ahora después está diciendo que lo increíble que es y lo maravillosa persona que es. Usted lo dijo en sus campañas, está ahí asentado en una fotografía muy famosa. Creo que nadie lo puede negar. La semana pasada le dijo que era cierto cuando usted trató de actuar así como si nada, y eso no realmente funcionó. Así, cuando yo estaba muy joven, cuando estaba corriendo la compañía de mi papá, allá en Cuen, estuve en contacto con diferentes compañías en diferentes estados y en diferentes países, y nosotros pasamos sin ningún tipo de demanda, y es muy fácil hacerlo. Pero ustedes demandan mucha gente. Y también sé que estos tratados de comercio que tienen, que están entre ustedes, a lo mejor están tratando de ahorrar dinero. Pero veo eso y digo, es no increíble porque yo pasé sin ninguna demanda y sobre todo contra diferentes personas, y fue una de estas cosas. Voy a un paso más adelante. En Florida, en esta comunidad es una comunidad bastante rica, una de las más ricas en el mundo. Abrí un club. Y realmente recibí muchísimos créditos, no discriminación en contra de la comunidad afroamericana, en contra de los musulmanes, en contra de nadie. Y fue un tremendo éxito este club, y estoy muy contento de haberlo hecho. Y he estado dando un muy buen crédito por lo que he hecho, y por eso estoy bastante orgulloso, y esto es la verdad de lo que realmente siento. Nuestro siguiente segmento, asegurar a Estados Unidos. Entonces, ¿qué está sucediendo en este siglo XXI todos los días en nuestro país, nuestras instituciones con ciberataques, todo lo que se está robando como información? ¿Cómo lo combatimos? Secretaria. Pienso que la ciberseguridad, la ciberguerra es uno de los retos que el siguiente presidente enfrentará, porque claramente estamos enfrentando en este momento dos diferentes tipos de adversarios. Tenemos los grupos que hacen intrusiones a nivel independiente, que trabajan por razones comerciales para robar información que luego pueden utilizar para ganar dinero. Pero cada vez más estamos también viendo ciberataques que vienen de los estados, órganos de los estados. Digamos, lo más reciente y más conflictivo ha sido el de Rusia. No hay duda de que Rusia ha utilizado ciberataques contra todos tipos de organizaciones en nuestro país, y estoy profundamente preocupada por esto. Y sé que Donald, pues obviamente algo que él alaba mucho a Putin, pero él está jugando un juego desde hace mucho tiempo. Una de las cosas que ha hecho, entonces, permitido que los ciberatacantes, intrusores, intervengan, Comité Nacional de Seguridad, y muchísima información muy importante. Y nosotros hemos visto entonces que esto es uno, digamos, de sus métodos preferidos de tratar de recabar información usando estos métodos. Tenemos que dejar muy claro, Rusia, China o Irán, quien sea, Estados Unidos tiene una capacidad mucho mayor, y no vamos a estarnos ahí sentados, cruzados de brazos, esperando que ellos vayan a buscar nuestra información del sector privado o del sector público. Y vamos a tener que decir claramente que no queremos utilizar los tipos de herramientas que tenemos. No queremos nosotros lanzar otro tipo de guerra, pero sí defenderemos a los ciudadanos de este país. Y los rusos necesitan entender esto. Pienso que lo han estado tratando casi como un sondeo que están haciendo, hasta dónde vamos a ir, cuánto vamos a hacer aquí en Estados Unidos. Por eso me sentí tan trastornada cuando Donald Trump invitó a Putin para que hiciera intrusiones en la información de los estadounidenses. Esa es una de las razones por las que 50 oficiales de seguridad nacional que han trabajado en diferentes administraciones dijeron que Donald no es apto para ser comandante en jefe. Este tipo de cosas preocupan a las personas. Sí, bueno, me gustaría decir que yo acabo de apoyar acerca de 200, y la mayoría están aquí,
en estos 200 para poder guiar a este país, y esto acaba de pasar y muchos más están por venir, y estoy muy orgulloso de eso. Y adicionalmente que nunca había promociones para mucha gente sobre todo este control de las fronteras y el control de la patrulla, y secretaría, ellos tienen pues estos roles. Estos problemas de hackeo que tiene nuestro país fueron realmente brillantes por los últimos 10 años por sus conocimientos, y vean el desastre en el que estamos metidos, y debería estar de acuerdo con la secretaria Clinton que deberíamos de ser mejor que cualquiera antes de que, por ejemplo, Rusia, y que dicen Rusia, pero la verdad lo fue, pero pudo haber sido Rusia, pero también pudo haber China, pero pudo haber sido cualquier gente, incluso con alguien sentado aquí, pero no sabes quién pudo haber entrado, quién hackeó. ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Es que hemos aprendido que Bernie Sanders tomó ventaja de todo esto por su gente. Y mira lo que pasó con esta señorita. Bernie Sanders tomó gente, y eso fue lo que pasó. Ya sea que haya sido Rusia, ya que haya sido China, no lo sabemos. Pero la verdad es que bajo la administración del presidente Obama hemos perdido el control de todas estas situaciones. Hemos venido en el Internet, hemos salido con el Internet, y hemos estado aquí con la secretaria con la que hemos estado hablando de qué es lo que ha hecho con el Internet, y nos están metiendo al juego equivocado, ISIS, y tenemos que ser muy duros con esta seguridad cibernética, y es un problema grande, y que lleva 10 años, porque mi hijo que tiene 10 años, y él es tan bueno en estas computadoras que es increíble, y estas seguridades, esta ciberseguridad es muy difícil de hacerlo, pero me gustaría decir que no están haciendo el trabajo que se tendría que estar haciendo, y esto no tiene que ser con la sociedad. Son muchísimas cosas que nos enseñan una mejor lección, y seguramente una de estas es la ciberseguridad. Pienso que hay varios asuntos que debemos estar planteando. He presentado un plan para derrotar a ISIS. Sí, implica seguirlos en línea. También pienso que tenemos que hacer mucho más con nuestras empresas tecnológicas para evitar que ISIS y sus operativos puedan usar Internet para radicalizar o dirigir a personas en nuestro país, en Europa y otros países. Pero también tenemos que intensificar nuestros ataques contra ISIS, nuestros ataques aéreos, quiero decir, y a la larga también nosotros apoyar a nuestros socios para que ellos puedan sacar a ISIS en los lugares donde están siendo atacados a través de los califatos. Entonces, estamos participando en lo de Irak, y esperamos que dentro de un año podamos entonces sacar a ISIS de Irak, y así realmente sacarlos y meterlos a Siria y tenerlos y controlarlos ahí. Entonces ellos tienen combatientes extranjeros, voluntarios que luchan por ellos, también tienen dinero y armas extranjeros que están a su favor. Esto debe ser una de nuestras principales prioridades, y también quitar su dirigencia, su liderazgo. Participé en una serie de actividades para deshacer el liderazgo de Al-Qaeda cuando yo fui secretaria de Estado contra Bin Laden, y ahora pienso que también tenemos que ir contra los dirigentes de los califatos. Tenemos que derrotar a ISIS, y tenemos que hacer todo lo que podamos para interrumpir su propaganda, todos sus esfuerzos en línea. Usted habla de ISIS y algo lejano, pero hay ciudadanos estadounidenses que están cometiendo actos de terror, han sido inspirados para hacer esto. Esto lo acabamos de ver en Nueva Jersey, en Nueva York, en los ataques que hemos presenciado en San Bernardino, en Orlando, en tantos lugares. Les pregunto a los dos, ¿cómo evitarían ustedes esos ataques creados aquí mismo en Estados Unidos? Primero me gustaría decir algo bastante importante. La secretaria Clinton está hablando de defender, de derrotar a ISIS. El presidente Obama y la secretaria Clinton han criticado el momento en que se salieron de Irak, porque tendrían que haber entrado, y el momento que entraron y el momento que salieron fue un desastre, y fue cuando ISIS se formó. Los han tratado de sacar desde hace mucho tiempo, pero ni siquiera se habían formado cuando se fueron y dejaron algunas tropas atrás, como 10,000 o quizá un poco más.
y todo el mundo lo tenía. O como lo he dicho desde hace mucho tiempo, creo que deben estar de acuerdo conmigo que están tomando el petróleo, y ISIS no tendría la capacidad de haberse formado tampoco porque tienen estos ingresos de manera primaria y están tomando todo el petróleo de este lugar, también en Libia, que también es otro de sus desastres. Sí, espero que aquellos que revisan los hechos están realmente trabajando con mucho ahínco. Sí, Donald sí apoyó la invasión de Irak. No, yo abogué a favor de las acciones en Libia, insté que Gaddafi fuese sacado de allí después, digamos, de hacer cierto negocio con él en algún momento. Pero el punto más importante, es decir, es que George W. Bush hizo el acuerdo de cuándo es que las tropas estadounidenses saldrían de Irak, no Barack Obama. Y la única manera en que las tropas estadounidenses se podrían haber quedado en Irak sería a través de un acuerdo del entonces gobierno iraquí que hubiese protegido nuestras tropas allá, y el gobierno iraquí no nos daba ese compromiso. Entonces, hablemos sobre la pregunta que hiciste. ¿Qué hacemos aquí en Estados Unidos? Esa es la parte más importante. ¿Cómo es que nosotros evitamos ataques? ¿Cómo protegemos a nuestra gente? Y pienso que tenemos que tener una búsqueda inteligente donde estemos buscando cada pieza de información, cada dato, la procuración de ley en Nueva York, en Minnesota, en Nueva Jersey. Allí veo cómo han respondido las fuerzas tan rápidamente a los ataques que ocurrieron hace unos días, y inmediatamente pudieron detener al atacante, y ahí está vivo y están obteniendo más información, especialmente de este último ataque. Entonces tenemos que hacer todo lo que podamos para nosotros usar esta inteligencia de Europa, del Oriente Medio. Tenemos que trabajar más estrechamente con nuestros aliados, y esto es algo que Donald realmente no ha apoyado. Hemos trabajado con la OTAN, estamos trabajando, que es la alianza militar de más existencia en el mundo, para colocar nuestra atención en el terrorismo. Estamos trabajando con nuestros amigos en el Medio Oriente. Ustedes saben que son naciones musulmanas. Donald consistentemente ha insultado a los musulmanes en otros países, aquí en Estados Unidos. Necesitamos estar cooperando con las naciones musulmanas y las comunidades también. Ellos están en las líneas del frente, pueden darnos información que quizá no podamos conseguir en otro lado. Ellos necesitan tener una relación de trabajo muy estrecha con la procuración de ley en estas. No debemos enajenarlos, ni tampoco expulsarlos, ni alejarlos. Pues tengo que responder. La secretaria dijo muy fuertemente que estamos trabajando con ellos. Hemos trabajado con ellos por muchísimos años y han hecho un desastre. Solamente tienen que ver en el Medio Oeste, bajo su dirección, pero tienen que ver el Medio Oeste, por ejemplo, en Irán, un país que estaba listo para irse y que fue destrozado y que fue un poder realmente fuerte. Pero cuando tú miras ahí en todo este desastre que han hecho, ¿qué es lo que está empezando? No piensas que es una persona de negocios y de sentido común. He tenido muchísimos pensamientos al respecto. Número uno, los 20 países de esta región. Y número dos, esto me molesta porque lo estamos defendiendo, porque nos están lastimando, porque debe de ser doloroso por la manera en la que nos estamos tratando. Y número dos, lo digo de manera muy firme, porque fue muy fuerte en todo esto, y lo dijeron en el New York Times, para ser honesto, pero dije, no se están enfocando en Terra. Y yo estaba, y lo dije muchas veces y de manera muy fuerte, y lo leí también en la página central del Wall Street en una manera muy fuerte sobre este terrorismo, y esto creo que es enorme, y creo que debemos estar ahí acerca de 73% que está costando, y es muchísimo dinero que está afectando a diferentes personas, pero tienen que enfocarse también en terror también, y eso fue, créanme, y no quiero tener créditos acerca de esto, y cuando lo estaba diciendo, y mi crítica fue que lo tenemos que hacer, entrar al Medio Oeste, tenemos que
rodearlos y tenemos que noquear a ISIS y lo tenemos que hacer rápido. Cuando ISIS se formó, fue evacuado por Barack Obama y la secretaria Clinton. Y créanme, ustedes son los que han sacado a las tropas de ahí. Y lo están diciendo que le atacamos. Disculpe, no me quisiera decir algo. Cuando ellos se formaron, esto fue algo que nunca tendría que haber pasado. Y están hablando de derrotar a ISIS y estuvieron ahí. Y fuiste secretaria de Estado y estuviste enfrente. Y cerca de 40 países. ¿Y luego nos vas a parar? No lo creo. Señor Trump, son muchas cuestiones de juicio, de criterio. Usted apoyó la guerra en Irak antes de la invasión. Yo no apoyé la guerra en Irak. Eso fue algo que está diciendo ella y que lo dijo a los medios para su campaña. Mi pregunta, señor Trump, es ¿por qué Espera un minuto. Yo estaba en contra de la guerra en Irak, solo para ponerlo en claro. Pero según los registros, estos dicen ahí que están usted los sí hechos. apoyó. Los hechos están diciendo que estaba bien. Cuando hice la entrevista con Howard Stern y él me preguntó esto, y yo dije, no lo sé, quizá. Y después hice una entrevista con Kaburo, que estábamos hablando de la economía y estábamos hablando acerca de todo esto. Y cuando la gente se negaba a hablar de todo esto, estaba con Sean Hannity en Fox y Sean Hannity dijo, y me habló el otro día y hablé con él y me dijo, tú estabas en contra de la guerra, espérame. Y eso fue mucho antes de que la guerra empezara. Sean Hannity dijo muy firmemente, para mí a otras personas, está dispuesto a decirlo, yo estaba en contra de la guerra y quería pelear contra eso. Y yo entiendo que en ese lado pues no le hemos estado, pero nadie llamó con Sean Hannity. Y otra cosa que no pasó fue en esta revista, y creo que no fue nuestra culpa, que también hicieron un artículo donde yo dije que estaba totalmente en contra de la guerra en Irak. Y después dijeron, ¿sabes? Eso fue antes o después, porque tú hiciste este artículo y de eso no hay duda. Y ahí está la prensa. Si alguien hubiera llamado a Sean Hannity, dijo que antes de que la guerra empezara, y yo di mis argumentos en contra de la guerra, y yo dije que era una terrible idea y una estúpida idea, y eso fue exactamente lo que se hizo. Sí, mi referencia a lo que usted había dicho en 2010 es por qué entonces su juicio, su criterio de ahora es diferente. Yo tengo mejor juicio que ella. También tengo un mejor temperamento que ella. Y yo lo tengo mucho mejor. Ella, déjenme decirles, ella gastó miles de millones de dólares en publicidad para estar ahí, para estar en todas partes. Yo creo que mi mejor característica, por mucho, es mi temperamento. Yo sé cómo ganar. Ella no sabe cómo ganar. Espérate. El otro día, por ejemplo, atrás de la pantalla azul, no sé a quién estaba hablando usted, secretaria Clinton, pero estaba totalmente fuera de control. Yo dije, wow, esta es una persona en cual su temperamento va a ser un problema. Mire, muy bien. Hablemos sobre dos asuntos importantes que fueron brevemente mencionados por Donald. La OTAN. La OTAN es una alianza militar que tiene el artículo 5. Básicamente dice lo siguiente: un ataque contra uno es un ataque contra todos. Y sabemos que la única vez que jamás ha sido invocado después del 11 de septiembre fue después del 11 de septiembre. Sí, dijeron que entonces se irían a Afganistán con nosotros, dijeron en la OTAN, para combatir el terrorismo, y es algo que siguen haciendo a nuestro lado después del 11 de septiembre en relación con los otros temas. Irán, por ejemplo, cuando yo fui secretaria de Estado, iba a tener material nuclear para formar una bomba. Entonces esto se dio bajo la administración de Bush. Tenían instalaciones
sociedades ocultas y estaban avanzando en este proceso. Nosotros los habíamos ansiado. Yo voté por cada y todas las sanciones contra Irán, pero no fue suficiente. Entonces pasé año y medio preparando, diseñando, armando y creando una coalición que impondría entonces las sanciones más duras contra Irán. Y sí, los impulsamos y los llevamos a la mesa negociadora. Y mi sucesor, John Kerry, el presidente Obama, entonces cerraron un trato que puso una capa contra el programa nuclear de Irán sin disparar un tiro. Eso es política, esa es la construcción de coaliciones, eso es trabajar con otras naciones. El otro día escuché a Donald diciendo que había algunos iraníes en un barco en las aguas cerca de Irán y que estaban allí atacando a marineros estadounidenses en un barco cercano, y dijo, bueno, si ellos están atacando a otros marineros, yo los voy a volar del agua hasta que salgan. No, ¿qué juicio es este? Este no es el temperamento correcto para ser comandante en jefe, es decir, para hacer este tipo de cosas. Y lo peor de lo que dijo tiene que ver con armas nucleares. Él ha dicho repetidas veces que a él no le importa si otras naciones tienen armas nucleares. Japón, Corea del Sur, incluso Saudi Arabia. Ha sido la política de Estados Unidos, demócratas y republicanos, hacer todo lo que pudiésemos hacer para reducir la proliferación de armas nucleares. Incluso él dijo, si hubiera una guerra nuclear, digamos, en el este de Asia, está bien, no importa, si diviértanse, señoras y señores. Y entonces tiene una actitud sobre las armas nucleares, y esta es tan profundamente consternante, ves el problema que enfrentamos en el mundo, y es particularmente amenazante si los terroristas jamás colocan sus manos en material nuclear. Un hombre que puede ser provocado por un tweet no debe colocar ni siquiera sus dedos cerca de los códigos nucleares. Eso es lo que creo. Yo creo que cualquier persona debe estar de acuerdo con esto. Déjame decir algo. Me gustaría decir algo. No es algo pegado a la realidad. He hablado muchísimas cosas, estoy de acuerdo con ella en una cosa, el problema más grande que tiene el mundo es estas armas nucleares, no el calentamiento global, como usted lo cree o como su presidente lo cree. El armamento nuclear es lo primero que está en la lista. Estamos defendiendo a Japón, estamos defendiendo a Alemania, a Corea del Sur, y no nos han pagado lo que nos deberían de estar pagando, porque estamos proveyéndoles de un tremendo servicio, y es por lo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo en todo. ¿Quién lo hizo? Estamos perdiendo en todo. Lo que estoy diciendo es que es muy posible es que y si ellos no nos pagan y si ellos no comparten lo que estamos haciendo durante los últimos 40 años, no podemos defender a Japón. Y lo que está haciendo, vendiendo automóviles, esto es muy importante. Se tienen que defender ellos solos, o nos tienen que ayudar a nosotros en nuestros tanto dinero que estamos hablando acerca de las armas nucleares. Estoy de acuerdo que es el problema y la amenaza más grande que tiene este país. Esto me lleva a la siguiente pregunta, que es el último segmento, el tema de asegurar Estados Unidos armas nucleares. El presidente Obama consideró cambiar la política de Estados Unidos. ¿Apoya usted esto? Bueno, tengo que decir que para la secretaria Clinton, para la relación que tiene con Rusia, cuando ella habla acerca de estos países, pero Rusia ha estado gastando muchísimo de sus capacidades, de lo que no hemos podido actualizarnos, sobre todo en estos momentos, y sobre todo su padre y su abuelo, y nos estamos quedando, no nos estamos emparejando con otros países que se están deshaciendo de todo esto, y no creo que sería la primera vez. Una vez que estas alternativas o este armamento nuclear pase, tenemos que estar preparados. No podemos estar esperando que esto pase, porque tenemos que estar volteando a otros países. Tienen que ver a Corea del Sur, por ejemplo, China, tienen que estar resolviendo
resolviendo sus problemas. Tienen que estar yendo a Corea del Sur, y China es totalmente poderoso, relativo con Corea del Sur. Y lo que he visto que han negociado es que están negociando. Irán es uno de estos negociadores con Corea del Sur. Y cuando están hablando de Irán, tenían que haber sido incluidos en el hecho de que están haciendo con todo el respeto con Corea del Norte, y tenían que haber hecho algo. ¿Y qué pasa en otros países? Cuando le pregunto a la secretaria por qué no hicieron algo, en estos tratados, y fue algo de lo peor que han hecho en todo este tiempo, incluyendo $400 millones en efectivo que nunca se ha visto antes, y resulta que estuvieron mal, y hemos gastado millones de dólares en cosas que obviamente en este caos. Y lo que están diciendo, o que lo que pueden decirse ustedes mismos, es por qué no hicieron un tratado mejor, ya que es el peor que se ha firmado por cualquier país en la historia. Lo que hicieron con Irak nos está guiando a este armamento nuclear, lo que se hicieron hace 10 años, que no lo tienen que hacer mucho. Yo me reuní con el presidente Netanyahu el otro día y no está feliz. Sí, señora secretaria. Permítame empezar diciendo que las palabras importan. Las palabras importan cuando uno es candidato a la presidencia y realmente importan cuando uno es presidente. Y yo quiero asegurar a nuestros aliados en Japón, en Corea del Sur, en otros lugares, que nosotros tenemos tratados de defensa mutua y los honraremos. Es esencial que la palabra estadounidense sea buena. Esta campaña ha causado cuestionamientos, preocupaciones de parte de muchísimos líderes en todo el planeta. He hablado con varios de ellos, pero lo que quiero es nombre de mi persona, y creo que también a nombre de una mayoría del pueblo estadounidense, decir que nuestra palabra es buena. También es importante que veamos toda la situación global. No hay duda de que tenemos otros problemas con Irán, pero personalmente yo prefiero enfrentar los otros problemas después de haber puesto esa tapa en el programa nuclear de Irán, en vez de seguirlo enfrentando. Y Donald nunca le dice a uno lo que va a hacer, empezaría una guerra. ¿Qué haría con Irán si él va a criticar este trato que ya está firmado? Entonces ha hecho y ha tenido mucho éxito, y le quiero decir que hemos tenido acceso a instalaciones iraníes. Él nos debería decir cuál sería su alternativa. Su plan es derrotar a ISIS. Dice que es un plan secreto, pero bueno, el único secreto es que no tiene plan alguno. Entonces necesitamos ser más precisos en cómo hablamos de estos asuntos, porque personas en todo el mundo siguen nuestras campañas presidenciales tan estrechamente para tener indicios, pistas de lo que haremos, y para saber si pueden depender de nosotros. Vamos a dirigir el mundo con fortaleza y de acuerdo con nuestros valores. Eso es lo que intento hacer. Yo pienso ser una lideresa en nuestro país, que las personas puedan contar aquí en Estados Unidos y en el mundo, tomando decisiones que amplíen la paz y la seguridad, pero que también nos permite enfrentarnos ante los hostigadores, los atacantes aquí o en otros países, es decir, aquellos que están tratando de desestabilizar el mundo, de interferir con la seguridad estadounidense. No quiero que tengan ninguna oportunidad estas personas. Me gustaría decir algo. Voy a ser muy rápido, pero les voy a decir que Hillary, que vaya a que seguramente Hillary les va a decir que vaya a su sitio para que puedan ver lo que está haciendo ISIS, para que vean lo que no hizo desde el primer momento de derrotarlos en más lugares y en más naciones, y es un gran problema. En cuanto a Japón, creo que quiero hablar de todos nuestros aliados, que estamos perdiendo millones y millones de dólares, y no podemos permitir que seamos el hazmerreír del mundo. No podemos permitir a países de todo el mundo que no nos peguen lo que necesitamos, porque ella no tiene esta habilidad para hacer negocios, y lo que tenemos que hacer es esta habilidad básica, y todo lo que ella está diciendo pues se ve que no tiene esta habilidad de hacer negocios. Bueno, ella tiene un gran poder, pero no tomó el tiempo y no tomó cuidado. Secretaria Clinton, la primera mujer nominada como candidata. Usted dijo eso y ahora dice que no tiene una apariencia presidencial, una imagen presidencial. Que no tiene
tiene la imagen y que no tiene el determino y que no tiene las agallas, y no creo que lo tenga para ser presidente de este país. Debes tener grandes agallas. Espera un momento, me está preguntando algo. Tienes que ser capaz de negociar estos tratados, tienes que ser capaz de negociar, por ejemplo, con Japón o también con Arabia. Pueden imaginar qué sería poder negociar con Arabia y con todo el dinero que ellos tienen y que no nos están pagando. Lo único que están haciendo, bueno, mira, son diferentes maneras que las que podemos hacer. Y estas habilidades que Hillary pues no tiene estas agallas. Bien. Viaja uno a 112 países y tan pronto como empiece a negociar un cese al fuego, un tratado de la paz, la liberación de disidentes y la apertura de nuevas oportunidades en naciones en el mundo, e incluso pase una hora testificando, digamos, frente a un comité congresional, él me puede hablar de estamina, es decir, de energía y vitalidad, tan pronto como lo tenga que hacer. Déjame decirlo. Hillary tiene la experiencia, pero es una mala experiencia. Estamos viendo tantos malos tratados que ha hecho, pero han sido muy mala experiencia. Ya sea Irán o ya sea con otro país, donde estamos gastando billones de dólares, ya sea con Irán, este tratado que han hecho, o los pueden normar, ustedes nómbrenlo. Ella tiene experiencia, pero es una mala experiencia. Y este país no se puede dar el lujo de tener a otro presidente con mala experiencia. Hemos llegado a la pregunta final. Sí, lo que estoy tratando de decir, bueno, hemos tratado aquí de ver, hemos estado hablando de imagen, de apariencia, de vitalidad, ha llamado a las mujeres cerdos, perros, etcétera. Y él es quien ha dicho que el embarazo es algo muy inconveniente para los empleadores y dice que las mujeres no merecen un pago igual a los hombres y dice que ellas no hacen un trabajo tan bien como el de los hombres. Pero bueno, una mujer en un concurso de belleza, le encantan los concursos de belleza, los apoya siempre y dijo que esta era la mujer puerquito, ¿verdad? Y Miss Piggy, y luego dijo que era la ama de casa porque es latina. No, ella tiene un nombre, es Machado y ella se ha convertido en una ciudadana estadounidense y te aseguro que ella va a votar este noviembre. No me digas, déjame decirte algo. Hillary me está pegando con estos tremendos comerciales en esta manera de entretenimiento y algo que ha tenido bastante ambiciosa, y yo he dicho buenas cosas acerca de ella porque ella las merece y no tiene que sentirse mal por ella, pero me gustaría decir algo extremadamente duro a Hillary, a su familia, y lo dije a mí mismo. No lo puedo hacer. Es inapropiado, es no amable, pero ello ha pasado miles de millones de dólares, y muchos de ellos cosas que ni siquiera son ciertas en esta presentación, y les voy a decir esto: es no amable, pero ciertamente no son cosas amables que las que ha hecho. Son cientos de millones de dólares y que están viniendo en las encuestas en este momento. ¿Y de dónde tendrá ese dinero? Por cerca de 500 millones de dólares, y a la mitad se está acabando su tiempo. Tenemos que terminar. Uno de ustedes no ganará esta elección. Mi última pregunta para ustedes: ¿están dispuestos a aceptar el resultado como la voluntad del electorado? Apoyo nuestra democracia. Y a veces uno gana, a veces uno pierde. Pero ciertamente yo apoyaré el resultado de esta elección. Y sé que Donald está trabajando mucho para plantar dudas al respecto, pero espero que todas las personas allá afuera entiendan que esta elección tiene que ver con ustedes. Ustedes la deciden, no nosotros. Ustedes, sus familias, sobre el tipo de país y futuro que quieren. Espero entonces que ustedes salgan y voten. Voten como si su futuro dependiera de esto, porque sí depende. Señor Trump, usted tiene la palabra. Quiero ser
América grandiosa de nuevo. Nuestra nación está seriamente en problemas, están perdiendo sus trabajos, gente está saliendo del país, mucha gente está siendo deportada y quizá estamos pegando en el fondo, o quizá es acerca de la corrupción, pero esta gente tiene que ser deportada por buenas razones y después se podrán convertir en ciudadanos. Al final tendrán que ser convertidos. Estamos hablando de cerca de 800 millones. Quiero hacer América grandiosa de nuevo y lo voy a hacer. No creo que Hillary lo pueda hacer y la respuesta es que si ella gana, lo voy a apoyar. Muy bien, aquí concluimos. Muchísimas gracias. Aquí terminamos nuestro debate. Realmente muy animado, muy vívido, ¿verdad? Les agradezco a todos y los próximos debates, el 9 de octubre en la Universidad de Washington en San Luis y el 19 de octubre en la Universidad de Nevada en Las Vegas. La conversación continuará. Les recuerdo. Y bueno, precisamente hemos llegado al final de este debate. Vamos a hacer una pausa y al regresar en este estudio, por supuesto, el análisis puntual de Ángel Verdugo. También está con nosotros Larry Rubin, que es el representante del Partido Demócrata, Bruno Cházaro, que es también miembro del comité de Democrats Abroad en Mexico City, y también el señor Martín Espinosa. Hacemos una pausa, volvemos con usted, no se vaya. Esto es Excelsior Televisión.